Vivimos en una era de ruido. Y en medio de ese ruido, algo antiguo está resurgiendo con fuerza brutal. El estoicismo. No porque esté de moda. No porque suene interesante. No porque sea viral. Sino porque responde a una necesidad que se volvió urgente. El mundo moderno está lleno de estímulos diseñados para distraerte, romper tu enfoque, manipular tus emociones y debilitar tu voluntad. Vivimos rodeados de pantallas, noticias que alimentan ansiedad, redes sociales que fabrican una vida falsa y sistemas de recompensa inmediata que te entrenan a reaccionar, no a pensar. ¿Y qué hace el hombre promedio ante esto? Se pierde, se dispersa, empieza a vivir en modo automático, deja de ser autor de su vida y se vuelve espectador de un caos externo que no sabe cómo manejar. Ahí aparece el estoicismo, como una roca firme en medio del desorden, como una filosofía que no promete felicidad fácil, pero sí claridad. Una claridad brutal, incómoda, liberadora. El estoicismo no te dice seguí tus sueños ni manifestá lo que querés. Te dice, tomar responsabilidad, aceptá la realidad, controlá lo que podés, soltá lo que no. Y ese mensaje, que parecía enterrado entre textos antiguos, hoy vuelve con una potencia innegable. No es casualidad que cada vez más hombres, y especialmente hombres jóvenes, estén volviendo a Marco Aurelio, Epicteto, Séneca. Porque hay algo en esa filosofía que no solo alivia el caos, sino que ofrece una estructura para resistirlo. En un mundo donde todos quieren sentirse bien todo el tiempo, el estoicismo te enseña a ser fuerte, incluso cuando no te sentís bien. A actuar con virtud, incluso cuando estás rodeado de ruido. A sostenerte, incluso cuando todo a tu alrededor tambalea. ¿Y por qué eso importa hoy más que nunca? Porque el exceso de opciones, la hiperconectividad y la cultura de la inmediatez están destrozando tu enfoque, tu paciencia y tu carácter. Y si no tenés una base filosófica, una forma clara de ver el mundo, te volvés vulnerable a cualquier impulso externo. El estoicismo no viene a salvarte, viene a entrenarte. Y eso lo vuelve poderoso. Hoy, más que nunca, se necesita una forma de vida que no se base en lo que sentís, sino en lo que elegís. Que no dependa del reconocimiento, sino del compromiso. Que no busque agradar, sino construir. El estoicismo está ganando popularidad porque la gente está cansada de fórmulas vacías. Cansada de promesas de motivación instantánea. Cansada de sistemas que no funcionan en el mundo real. Y cuando encontrás una filosofía que no te dice lo que querés escuchar, sino lo que necesitas escuchar, sabes que hay algo real ahí. Este vídeo es una exploración de ese fenómeno. Vamos a recorrer juntos las razones profundas por las que esta filosofía milenaria está resurgiendo con más fuerza que nunca. Vamos a desarmar las causas, los síntomas, y sobre todo las respuestas que el estoicismo ofrece a una cultura colapsada emocionalmente. Y no solo desde la teoría, desde la práctica, desde lo que podés empezar a aplicar hoy mismo para dejar de ser arrastrado por todo lo que no controlas. Porque lo que está en juego es tu vida, tu claridad, tu poder interior y tu capacidad de vivir con presencia, aunque todo afuera esté fuera de control. Fuego empezamos este camino con una premisa clara. No podés controlar el mundo, pero sí podés controlarte a vos mismo. Hay una crisis que no se está nombrando lo suficiente. La crisis de identidad masculina. Hombres confundidos. Hombres vacíos. Hombres que no saben quiénes son ni qué se espera de ellos. Y no porque sean débiles, sino porque fueron educados en un sistema que les quitó referentes sólidos. Crecieron escuchando mensajes contradictorios. Que deben ser sensibles, pero fuertes. Que deben liderar, pero no controlar. Que deben proteger, pero no ser dominantes. Que deben tener ambición, pero no molestar con ella. Que deben hablar, pero no demasiado. Que deben ser firmes, pero también suaves. El resultado, hombres paralizados. Que ya no confían en su instinto. Que sienten culpa por actuar, y vacío por no hacerlo. Que no encuentran un modelo estable para moverse en el mundo con claridad. Y en medio de esa tormenta, aparece el estoicismo. Como una filosofía que no les promete éxito, pero sí dirección. Que no les exige perfección, pero sí coherencia. Que no los llena de reglas impuestas, pero sí de principios elegidos.
El estoicismo le devuelve al hombre algo que la cultura moderna le arrebató: la posibilidad de respetarse a sí mismo. Porque no importa cuán caótico esté el entorno, el hombre estoico siempre tiene un punto de apoyo: su virtud, su templo, su autodominio. Eso es lo que lo hace confiable. Eso es lo que lo vuelve respetable. Eso es lo que lo diferencia. En tiempos donde todo es relativo, el estoicismo afirma: hay cosas que no se negocian. La honestidad, el esfuerzo, la templanza, la justicia, la integridad. Y eso, en medio del ruido, suena como una campana que despierta. El hombre que hoy se forma en la filosofía estoica no está huyendo del mundo. Está preparándose para enfrentarlo sin perderse en él. No necesita huir a una montaña para encontrar paz. Construye esa montaña dentro suyo. Y desde ahí responde. Desde ahí actúa. Desde ahí elige. El estoicismo también lo desafía a dejar de victimizarse. Le recuerda que no todo lo que le pasa es su culpa, pero sí es su responsabilidad decidir qué va a hacer con eso. Y eso no lo debilita, lo empodera, porque mientras otros esperan soluciones externas, el estoico entrena su carácter. Mientras otros se quejan, él mejora lo que puede controlar: sus hábitos, sus decisiones, su foco. Hoy, miles de hombres están volviendo a leer a Marco Aurelio no como una curiosidad histórica, sino como un manual para sobrevivir a un mundo que los empuja a anestesiarse. Y al leer, no encuentran fórmulas mágicas. Encuentran verdad. Una verdad dura, pero liberadora. Que no hay paz sin disciplina. Que no hay respeto sin coherencia. Y que no hay poder personal sin sacrificio. Ese mensaje no es cómodo, pero es exactamente lo que muchos hombres estaban necesitando. Por eso el estoicismo resurge. No porque sea una tendencia, sino porque es una respuesta real a una necesidad real. La necesidad de volver a respetarse a uno mismo. ¿Querés empezar a caminar ese camino? Deja de buscar afuera lo que solo podés construir adentro. Empezá por tus hábitos, tu lenguaje interno, tus estándares, tu forma de responder a lo que no te gusta. Porque ahí empieza todo. Ahí empieza el cambio que no necesita que nadie te aplauda, solo que vos te mantengas firme. Hoy hay una epidemia silenciosa, una fatiga constante que no desaparece con dormir más ni con vacaciones. Es el agotamiento emocional. Y está destruyendo lentamente a millones de personas. No se trata de cansancio físico. Es más profundo. Es esa sensación de estar saturado incluso al despertar. Es el peso invisible de cargar con demasiadas decisiones pequeñas, demasiado ruido mental, demasiadas exigencias que no se pueden cumplir todas. Vivimos en una cultura de hiperconectividad, donde todo sucede al mismo tiempo. Donde no hay pausas. Donde la atención se fragmenta constantemente y la mente nunca descansa. Todo el tiempo hay algo urgente, algo que notificar, algo que comparar. Y mientras la tecnología avanza, el cuerpo y la mente siguen siendo biológicamente los mismos de hace miles de años. No estamos diseñados para tanta estimulación constante. Por eso aparece la ansiedad, la sobrecarga, el colapso emocional. Y frente a eso, lo que se nos ofrece es escapismo. Aplicaciones de meditación, pastillas, motivación barata, contenido superficial. Soluciones rápidas para un problema que necesita profundidad. Ahí aparece el estoicismo, no como un remedio instantáneo, sino como un sistema estructurado para recuperar el control mental. La propuesta estoica es simple, pero poderosa. Identifica lo que está en tu control. Acepta lo que no lo está. Viví con virtud, aunque nadie te mire. Ese principio, aplicado de forma diaria, corta la raíz de muchas de las angustias modernas. Porque gran parte del agotamiento emocional proviene de luchar contra cosas que no podés cambiar. La opinión de otros. Las noticias que no podés controlar. Las expectativas sociales absurdas. Los escenarios que imaginás pero nunca ocurren.
El hombre que entrena su mente en la lógica estoica aprende a filtrar, a enfocar su energía solo en lo esencial, a dejar de pelear contra todo y empezar a ordenarse por dentro. Y esa capacidad de orden interno no es solo una ventaja. Hoy es una necesidad vital. Porque si no tenés un marco firme, un sistema interno de decisiones, la cultura externa te arrastra. Terminás reaccionando todo el tiempo, respondiendo a notificaciones, a problemas inventados, a demandas que no elegiste. El estoicismo enseña a detenerse, a elegir cómo querés actuar, en lugar de dejar que la vida te empuje. Y ese acto simple de pausa, reflexión y decisión consciente es profundamente restaurador. No se trata de eliminar todas tus emociones. Se trata de no dejarte dominar por ellas. No se trata de convertirte en un robot. Se trata de aprender a gobernarte a vos mismo. Porque el verdadero cansancio no viene de lo que haces, sino de cómo pensás mientras lo haces. De cuánto te exigís, de cuánto te juzgás, de cuán disperso está tu foco. Ahí es donde entra el estoicismo, con su lógica clara, con su estructura fuerte, con su invitación constante a volver al centro. Por eso hoy miles de personas están reencontrando en esta filosofía una forma real de sostenerse. Porque en lugar de ofrecer distracción, ofrece dirección. Y eso, en un mundo que se cae a pedazos por dentro, vale más que cualquier fórmula rápida de bienestar. ¿Querés dejar de vivir quemado por dentro? Empezá a ordenar tu mente como un estoico. Entrená tu foco. Revisá tus expectativas. Elegí tus batallas. Y sobre todo, deja de exigirle al mundo que se ordene. Si todavía no te ordenaste vos. Vivimos para ser vistos. Para que nos reconozcan. Para que nos aprueben. Y ese es uno de los grandes venenos emocionales de este tiempo. Desde que te levantás hasta que te vas a dormir, estás siendo medido. Por tus redes sociales. Por tus estadísticas. Por tu imagen. Por tu productividad. Por la idea que otros tienen de vos. El problema es que cuanto más necesitas esa validación, más lejos estás de vos mismo. Y más frágil se vuelve tu identidad. Te volvés adicto a que te aprueben. A que te reconozcan. A que te digan que vas bien. Y cuando eso no ocurre, te derrumbas. Aunque no lo digas. Aunque lo disimules. Y ahí está uno de los motivos más profundos por los que el estoicismo está volviendo. Porque te propone un camino en dirección opuesta. El estoicismo no busca que seas admirado. Busca que seas íntegro. Que vivas según tus principios, no según las reacciones de los demás. Que tomes decisiones alineadas con tu ética, no con la mirada externa. Que te respetes aunque nadie te aplauda. Ese principio estoico, hacer lo correcto aunque nadie mire, es revolucionario en esta era. Porque vivimos entrenados para hacer lo que genera respuesta, no lo que es coherente. Y eso nos vuelve esclavos. ¿Querés un ejemplo? Publicás algo, y si no tiene reacciones, te cuestionás. Empezás un proyecto, y si no lo aprueban rápido, lo abandonás. Cambiás tu comportamiento según el entorno, no según tu convicción. Eso tiene un precio altísimo. Perdés autenticidad. Perdés energía. Perdés claridad. El hombre estoico se mueve distinto. No busca agradar. No busca destacarse. Busca vivir con virtud. Y eso, tarde o temprano, impone respeto real. Porque en un mundo lleno de máscaras, la autenticidad es poder. Y el poder real nace del respeto propio, no del reconocimiento ajeno. Epicteto lo decía con brutal claridad. Si querés progresar, prepárate para que otros se burlen de vos, para que no te entiendan. Si no estás dispuesto a eso, seguís siendo esclavo de la opinión ajena. Eso sigue siendo cierto hoy. Porque ser estoico en esta era no es fácil. Es contracultural. Es incómodo. Es solitario, muchas veces. Pero también es liberador. Cuando dejas de necesitar aprobación, podés empezar a actuar con libertad. Podés elegir sin miedo. Podés sostener decisiones difíciles. Y sobre todo, podés respetarte. Y ese respeto no depende de cuántos te sigan. Depende de cuán firme seas con tus propios principios. El hombre moderno, sin guía, se vuelve dependiente de la mirada del otro. Y ahí pierde poder.
El hombre estoico recupera esa fuerza y la dirige hacia adentro, no para encerrarse, sino para dejar de vivir pendiente de lo que no puede controlar. ¿Querés saber si estás atrapado en la validación externa? Pregúntate esto. ¿Cuántas de las cosas que haces cada día las haces por convicción? ¿Y cuántas por aprobación? Si esa pregunta te incomoda, es una buena señal. Significa que algo dentro tuyo se está despertando. No viniste a este mundo para agradar a todos. Viniste a construirte, a elegirte, a sostenerte, aunque no entiendan lo que haces. Y eso, esa firmeza silenciosa, es lo que empieza a cambiar tu vida. En un mundo que busca resultados inmediatos, el estoicismo pone el foco en algo que casi nadie quiere mirar. La virtud. No como discurso, como práctica, como forma de vida. Y eso lo convierte en una propuesta radical. Porque mientras todo te empuja a conseguir más, a escalar más rápido, a sobresalir como sea, el estoicismo te dice: no importa lo que logres. Si no sos una buena persona en el proceso, fracasaste. Ese mensaje puede sonar incómodo, pero también es profundamente necesario. La virtud estoica no es perfección, no es moralismo, no es aparentar ser bueno, es hacer lo correcto, aunque sea incómodo, es vivir con integridad, aunque no de resultados inmediatos, es sostener principios, incluso cuando nadie te ve. Marco Aurelio lo decía con una frase que atraviesa cualquier época: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Es decir, no importa lo que hagan los demás, vos tenés la responsabilidad de no traicionar tus valores. ¿Y por qué eso es tan revolucionario hoy? Porque estamos acostumbrados a movernos por conveniencia, no por principios, por validación, no por coherencia, por imagen, no por carácter. Y eso genera una sociedad donde todo es negociable, donde se dice una cosa y se hace otra, donde la palabra ya no tiene peso, donde los límites se corren todo el tiempo. El estoicismo aparece, entonces, como una forma de volver a lo esencial. Y lo esencial es esto: ¿quién sos cuando nadie te ve? ¿Con qué reglas vivís cuando no hay cámaras? ¿Tu comportamiento cambia según el entorno o es estable? ¿Podés mirarte al espejo y respetarte? La virtud, para los estoicos, es el eje. Todo lo demás viene después. El éxito, el reconocimiento, la abundancia, el estatus, no son malos en sí, pero no pueden ser el centro. Porque si están en el centro, te perdés. La virtud es lo que te sostiene cuando todo lo demás falla, cuando perdés, cuando te rechazan, cuando fracasás. Y eso no es un discurso romántico, es una estrategia de vida. Porque si tu valor depende de tus resultados, vivís en tensión constante. Pero si tu valor se basa en tu virtud, podés perder todo por fuera y seguir entero por dentro. Esa es la verdadera invulnerabilidad. Y por eso el estoicismo vuelve a resonar. Porque no te dice todo va a estar bien. Te dice, sé la clase de persona que puede estar bien, incluso cuando todo se desordena. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a esa raíz. Necesitamos hombres y mujeres que vivan con virtud, que no se vendan por likes, que no se doblen por presión, que no ajusten sus valores según el clima social. Porque cuando hay virtud, hay dirección. Y cuando hay dirección, hay poder real. No poder sobre otros, poder sobre uno mismo. Y ese es el tipo de poder que nadie te puede quitar. ¿Querés empezar a construir eso? No necesitas que nadie te autorice. Solo necesitas comprometerte con un principio. Hacer lo correcto. Aunque no sea fácil. Aunque no sea rápido. Aunque no te aplaudan por eso. Porque cuando tu vida está guiada por la virtud, todo lo demás se ordena solo. Vivimos en tiempos de reacción. Todo sucede rápido. Todo se responde en caliente. Todo se discute, se comparte, se comenta al instante. Y en medio de ese ritmo frenético, perdimos algo esencial. La templanza. Hoy la gente se ofende por todo.
Reacciona sin pensar. Responde con violencia emocional ante cualquier estímulo que incomode. Es más fácil gritar que entender. Más rápido atacar que pausar. Más cómodo victimizarnos que hacernos cargo. Y en ese contexto aparece el estoicismo como una escuela de templanza. No como un caparazón para no sentir, sino como un sistema para sentir con madurez. Para responder en vez de reaccionar. Para elegir cómo actuar, incluso cuando todo adentro arde. Porque no hay nada más potente que una persona que no se deja arrastrar por sus impulsos. La templanza no es debilidad. Es dominio. Es claridad en medio del caos. Es la decisión firme de no entregar tu poder a cada emoción pasajera. Epicteto decía que no son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Y esa afirmación, aunque parezca simple, contiene una de las claves más importantes del equilibrio emocional. Nada externo tiene poder sobre vos, a menos que vos se lo des. Esa es la base de la templanza, saber que entre el estímulo y tu reacción hay un espacio. Y en ese espacio está tu libertad, tu fuerza, tu posibilidad de ser distinto. Pero en el mundo actual, ese espacio se achicó tanto que parece no existir. Vivimos corriendo detrás de todo, enganchados a la urgencia, a la polémica, al drama. Saltamos emocionalmente de tema en tema, como si cada pequeño suceso definiera nuestra identidad. El hombre estoico hace lo contrario. Observa, filtra, evalúa, decide, no se niega a sentir, pero no convierte cada emoción en una orden. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando la templanza entra en juego, ya no sos esclavo de tus estados internos. Podés sentir enojo sin destruir. Podés sentir tristeza sin paralizarte. Podés sentir miedo sin rendirte. La cultura actual te dice que tenés que expresarlo todo. El estoicismo te dice, aprende a gobernarlo, a canalizarlo, a usar tus emociones como señales, no como jefes. Eso no te vuelve frío, te vuelve fuerte. Y esa fuerza emocional es una de las virtudes más necesarias de este tiempo. Porque cuando no tenés templanza, perdés perspectiva. Te volvés prisionero de lo inmediato. Y vivís en una montaña rusa que te agota, te fragmenta y te desconecta de lo que realmente importa. La templanza es lo que te permite sostener el rumbo cuando el entorno se vuelve inestable. Es lo que te mantiene centrado cuando todo te empuja al extremo. Es lo que te diferencia de quienes viven a merced de sus emociones. Por eso el estoicismo vuelve a resonar. Porque enseña a vivir con el corazón abierto, pero con la mente firme. ¿Querés recuperar tu centro? Empezá a practicar la templanza. No respondas al instante. No actúes bajo presión emocional. No te dejes definir por tu peor momento. En ese espacio donde elegís la templanza, empieza la verdadera libertad. Uno de los grandes males de este tiempo es invisible. No duele físicamente, pero te consume por dentro. Se llama comparación constante. Comparás tu cuerpo con el de otros. Tu carrera, tu pareja, tu nivel de éxito, tus emociones, incluso tu tranquilidad. Vivimos comparando cada parte de nuestra vida con imágenes editadas, realidades parciales y narrativas ajenas que no reflejan nada completo, pero aún así nos afectan. Y lo peor no es que te compares. Lo peor es que lo haces sin darte cuenta. Es automático. Es constante. Es desgastante. Cada vez que abrís una red social, tu mente empieza a buscar con qué medirse. Y rara vez salís ganando. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que parece tener más. Más disciplina. Más libertad. Más claridad. Más paz. Y al observar eso, tu percepción de valor personal se erosiona. Te empezás a sentir menos. Más lento. Más torpe. Más perdido. Y así, sin darte cuenta, caes en una trampa mental que te aleja de vos mismo. La trampa de vivir tu vida con estándares ajenos. Ahí es donde el estoicismo ofrece una ruptura profunda. Porque te dice algo que pocos quieren escuchar. Tu vida no tiene que parecerse a la de nadie más. Tiene que ser vivida con virtud. La comparación, desde la mirada estoica, es una distracción. Una forma de desviarte de lo que importa. Tu progreso real.
tus decisiones, tu carácter. Marco Aurelio lo decía con precisión. Es ridículo que un hombre se sienta orgulloso por tener una piel más brillante o una voz más melódica, cuando son cosas que no dependen de su voluntad. Es decir, lo que está fuera de tu control no puede ser base para tu autoestima. Compararte con otros no solo es inútil, es autodestructivo, porque nunca vas a tener acceso completo a la vida del otro. Solo ves lo que decide mostrar, lo que filtra, lo que construye como fachada. Y si te medís contra eso, siempre vas a salir perdiendo. El estoicismo te invita a cambiar de pregunta. Deja de preguntarte si estás mejor que otros. Y empezá a preguntarte, ¿soy mejor que ayer? ¿Estoy más alineado con mis valores? ¿Estoy actuando desde mi integridad? Esa es la comparación que importa. La única que tiene sentido. La única que te puede transformar. Porque cuando dejas de competir con el mundo, empezás a conectarte con vos, con tus procesos, con tu tiempo real, con tu identidad verdadera. Y eso te da libertad. Libertad para elegir sin presión. Libertad para avanzar sin culpa. Libertad para equivocarte sin sentirte un fraude. La comparación es una jaula mental. El estoicismo es la llave. ¿Querés liberarte de esa carga? Deja de mirar al costado. Mírate a vos. Pero no desde la exigencia neurótica, sino desde la responsabilidad estoica. Pregúntate, ¿qué puedo mejorar hoy? ¿Qué decisión sería coherente con mis valores? ¿Dónde estoy cediendo mi energía por mirar lo que hace otro? Porque cuanto más te enfocas en vos, menos poder tienen las apariencias. Y cuando tu progreso se basa en tu virtud, nadie puede quitarte eso. La vida se vuelve insoportablemente pesada cuando querés controlar lo incontrolable. Y eso es exactamente lo que hace la mayoría. Querés que todo salga como esperas. Querés que la gente actúe como pensás que debería. Querés que tus emociones siempre respondan a tus planes. Querés que las cosas fluyan como si el mundo entero estuviera a tu favor. Pero la realidad no funciona así. El mundo no gira según tu voluntad. Las personas tienen sus propios ritmos. Los resultados no llegan cuando los llamas. Y tu estado interno no siempre acompaña tu agenda. Cuando no aceptas eso, aparece la frustración, la ansiedad, la rabia que no tiene destinatario claro, la sensación de que todo está fuera de lugar, incluso cuando no podés explicar por qué. El estoicismo entra con una verdad simple pero poderosa. Hay cosas que dependen de vos. Y cosas que no. Y tu vida cambia cuando aprendes a diferenciarlas. Epicteto lo decía sin rodeos. Algunas cosas están bajo nuestro control, y otras no. Si confundís esas dos categorías, vas a sufrir. Y tenía razón. La mayoría de tus sufrimientos no provienen de lo que pasa, sino de querer que eso que pasa sea distinto. Y de no poder aceptarlo. ¿Querés un ejemplo claro? Te esforzás por algo, y no se da. Reaccionás con enojo, con impotencia, con victimismo. Pero nunca te preguntas si hiciste todo lo que estaba bajo tu control. O si estabas poniendo tu paz en manos de un resultado externo. El estoico actúa diferente. Se enfoca en su parte. Hace lo que le corresponde con excelencia. Y suelta lo que no le pertenece. Eso no significa resignación. Significa poder. Porque cuando sabés que depende de vos, tenés claridad. Y cuando sabés que no depende de vos, tenés paz. Ahí está el secreto. La claridad te da dirección. La aceptación te da descanso. Pero si confundís los planos, estás perdido. Vas a vivir gastando energía en cosas que no podés cambiar. Y vas a descuidar lo único que sí podés transformar. Tus acciones, tu actitud, tu mirada. Ese principio estoico es más urgente que nunca. Porque hoy estamos sobreinformados y subentrenados. Consumimos toneladas de contenido sobre lo que está mal en el mundo. Pero no dedicamos tiempo real a ordenar nuestro interior. Queremos salvar al planeta, pero no podemos dominar nuestros impulsos. Queremos cambiar al otro, pero no cambiamos nuestros hábitos. Queremos que todo sea justo, pero no somos justos con nosotros mismos.
El cambio empieza por entender este principio. No podés controlar todo, pero podés controlarte. Y eso es más que suficiente para empezar a transformar tu realidad. Pregúntate esto. ¿Cuánta energía perdés cada día en preocuparte por lo que no podés controlar? ¿Y cuánta dedicas a mejorar lo que sí está en tus manos? La respuesta a esa pregunta te va a decir por qué estás cansado, frustrado o estancado. El estoicismo no te pide que te vuelvas indiferente. Te pide que seas inteligente, que uses tu energía en lo que da frutos, y que sueltes lo que solo te desgasta. Eso es madurez emocional. Eso es poder personal. Eso es una filosofía aplicada, no solo pensada. Y por eso cada vez más personas vuelven al estoicismo. Porque no te da promesas, te da herramientas. Y si aprendes a usarlas, tu vida cambia. No por magia, sino por dirección. La mayoría de las personas no vive en el presente. Tampoco vive en la realidad. Vive en lo que debería ser. En lo que esperaba que fuera. En lo que hubiera sido sí. Y ese desajuste constante entre lo que pasa y lo que creemos que debería pasar es una fuente inagotable de sufrimiento. Querías que esa persona reaccionara de otra forma, que esa oportunidad se diera más rápido, que ese error nunca hubiera ocurrido, que ese vínculo durara para siempre. Pero no pasó, y lo seguís rumiando, y te quedas atrapado ahí, en esa película mental que no cambia nada, pero que lo arruina todo. Porque cuando no aceptas la realidad, no podés actuar con claridad. Estás reaccionando, no decidiendo. Estás forzando, no fluyendo. Estás huyendo, no resolviendo. El estoicismo, una vez más, llega con una verdad incómoda pero poderosa. La aceptación es el primer acto de fortaleza. Aceptar no significa estar de acuerdo. No significa resignarse ni rendirse. Significa mirar la realidad de frente, sin maquillarla, sin idealizarla, sin deformarla. Marco Aurelio lo decía con una precisión brutal. Ama lo que te toca. Todo lo que te pasa estaba hecho para vos. Úsalo como materia prima. Eso no es fatalismo. Es sabiduría práctica. Porque cuando dejas de pelearte con lo que es, te liberás para transformarlo desde donde estás. Lo contrario es la parálisis emocional. Quedarte deseando otra versión de la realidad. Esperando que el pasado cambie. O que el futuro compense lo que no pasó. Y eso te deja sin energía. Sin foco. Sin fuerza real para actuar en el único lugar donde podés hacerlo. El presente. La aceptación radical es una práctica. Y duele al principio. Porque te obliga a mirar lo que evitabas. A soltar lo que querías retener, a asumir lo que negabas. Pero esa incomodidad es el precio de tu madurez. Porque no podés cambiar nada de verdad si primero no lo aceptas como es. No podés salir del laberinto si no sabes dónde estás parado. El hombre estoico no se victimiza, no niega la dificultad, pero tampoco la agranda. La toma como parte del camino, como entrenamiento, como pulido interior. Por eso el estoicismo no vende ilusiones. No te promete que todo va a salir bien. Te recuerda que, pase lo que pase, podés estar bien vos si estás firme por dentro. Y eso te devuelve el control. No sobre el mundo, sobre vos. Sobre tu mirada, tu actitud, tu respuesta. ¿Querías que las cosas fueran distintas? Claro que sí. Todos queremos eso en algún momento. Pero ese deseo no cambia la realidad. Y quedarte atrapado ahí solo prolonga tu sufrimiento. La pregunta que el estoicismo te devuelve es clara. ¿Qué vas a hacer ahora con lo que sí hay? Ahí empieza el camino real. Aceptá lo que es. Soltá lo que no depende de vos. Y actúa con virtud desde el lugar en el que estás. Porque ese es el único punto firme desde donde podés transformar algo. Lo demás es fantasía. Y la fantasía sostenida demasiado tiempo se convierte en frustración crónica. Hoy muchos confunden ser fuerte con ser insensible. Confunden resistencia con frialdad. Confunden madurez con dureza. Y eso los termina rompiendo por dentro. Vivimos en un mundo donde parecer invulnerable se considera admirable.
donde mostrar emociones se asocia a debilidad, donde abrirse es un riesgo que pocos están dispuestos a asumir. Entonces, ¿qué hacen muchos? Se blindan, se desconectan, se endurecen. Pero ese blindaje tiene un precio. Sí, te protege, pero también te aísla, te enfría, te aleja de vos. Y cuando te pasa algo real, una pérdida, un fracaso, una crisis profunda, te encontrás sin herramientas emocionales para atravesarlo. Y ahí está la gran confusión. Creer que el estoicismo es volverse de piedra. Nada más lejos de la verdad. El estoicismo no es endurecerte. Es fortalecerte. Desde adentro. Con lucidez. Con templanza. Con virtud. No te pide que dejes de sentir. Te pide que aprendas a sentir sin ser dominado por eso que sentís. Marco Aurelio escribió su diario íntimo mientras enfrentaba enfermedades, traiciones, muerte, guerras. Y en medio de todo eso, escribió sobre la compasión, la paciencia, el perdón. Eso es estoicismo. Estar en el barro sin volverte barro. Sostenerte firme sin volverte cruel. Ser racional sin perder la capacidad de empatía. Porque hay una diferencia profunda entre soportar el dolor con entereza y no sentir nada. Y eso es lo que hoy se está redescubriendo. Que no hace falta apagar el corazón para tener claridad mental. Que no hace falta callar lo que duele para mantener el enfoque. Que no hace falta cerrarse al mundo para dejar de ser vulnerable. El estoico no reprime, no niega, no huye, tampoco exagera. Observa, filtra, integra y elige actuar con firmeza. Y eso requiere más fuerza que cualquier coraza emocional. Porque el que se endurece, simplemente se desconecta. Pero el que permanece abierto, lúcido y firme a la vez, ese sí está en control real. La cultura actual glorifica al que sigue como si nada. El estoicismo valora al que sigue, sabiendo que siente, pero eligiendo no romperse. No es una cuestión de no tener emociones. Es una cuestión de no obedecer a todas. De no ser esclavo del enojo, del miedo, de la tristeza. De no volverte lo que el dolor intentó hacer de vos. Ahí está el poder. En la resistencia consciente. En no permitir que el dolor te convierta en alguien que no querés ser. Eso es lo que muchos están buscando. Aunque no lo digan con estas palabras, cuando se acercan al estoicismo. No quieren dejar de sentir. Quieren dejar de sufrir inútilmente. Quieren dejar de ser manipulados por sus emociones. Quieren avanzar sin romperse por dentro. Y eso no se logra con motivación. Se logra con estructura, con claridad, con una ética firme, con un compromiso diario con la virtud. Ser estoico no es dejar de llorar. Es saber cuándo y por qué lo haces. Y luego levantarte y seguir caminando en dirección a tus valores. El mundo no necesita más gente dura. Necesita más gente fuerte de verdad. Y la verdadera fuerza no se grita. Se encarna. Se demuestra en la coherencia, en la templanza, en la presencia silenciosa de alguien que está bien plantado. La verdadera libertad no está en la ausencia de límites externos. No está en hacer todo lo que querés sin restricciones. No está en la licencia para actuar sin consecuencias. Esa es una idea común, pero engañosa, porque la verdadera libertad nace dentro de vos. Nace cuando sos capaz de gobernarte a vos mismo. Cuando tenés el poder de decidir cómo reaccionar, cómo pensar, cómo sentir. El estoicismo lo plantea con claridad. No podés controlar todo lo que te pasa. Pero sí podés controlar cómo respondes. Y esa capacidad, el autodominio, es la llave que abre la puerta a la libertad real. Vivimos en una época donde abundan las distracciones, las tentaciones y las presiones externas que buscan desviarte. Tu atención es el campo de batalla. Tu mente es el territorio donde se define tu poder. Pero la mayoría se pierde ahí. Se deja llevar por impulsos, emociones pasajeras, caprichos sociales. Y con eso se entrega al caos. El hombre estoico moderno no busca liberarse de reglas o compromisos.
Busca liberarse del dominio de sus pasiones desordenadas. Busca ser dueño de sus elecciones, no esclavo de sus deseos. Porque cuando no tenés autodominio, no sos libre. Sos prisionero de cada estímulo, cada provocación, cada hábito inconsciente. Y esa prisión puede ser invisible. Podés estar rodeado de opciones, de tecnología, de posibilidades, pero seguir siendo esclavo de tu mente. Por eso el autodominio es el arte de ser libre en medio del ruido, de mantener el rumbo cuando todo te empuja a desviarte, de decir no cuando el mundo grita sí, de priorizar lo que realmente importa cuando el entorno ofrece 1000 distracciones. Esa es la base de la fuerza estoica, no la fuerza física, ni la fuerza para imponer la voluntad externa, sino la fuerza para sostener la propia mente firme, clara y serena. Los estoicos antiguos practicaban ejercicios diarios para fortalecer ese músculo interior. La reflexión, la meditación sobre la muerte, el examen de conciencia, la visualización de obstáculos. Y hoy, aunque el contexto sea distinto, esa práctica sigue siendo fundamental. Porque el hombre moderno enfrenta desafíos únicos, pero la batalla interna es la misma. Dominar el caos interior para poder actuar con sabiduría. ¿Querés ser libre? Empezá por ser dueño de vos mismo. Por no dejar que el enojo te controle. Por no permitir que el miedo te paralice. Por no dejar que las opiniones externas definan tu valor. Ese es el camino. No es fácil, pero es posible. Y es lo que diferencia a quienes viven con poder real, de quienes simplemente sobreviven. El estoicismo no es solo una filosofía para leer o discutir. Es una práctica cotidiana, una disciplina, un entrenamiento constante que moldea el carácter y transforma hábitos. Lo que separa a quienes realmente aplican el estoicismo de quienes solo lo admiran es la acción diaria. Los ejercicios, las reflexiones, las decisiones conscientes que se repiten con disciplina, hasta que se vuelven parte de uno mismo. Los antiguos estoicos no vivían en la abstracción. Marco Aurelio escribía sus meditaciones como un diario personal para fortalecer su mente. Séneca enviaba cartas que eran guías prácticas para enfrentar dificultades. Epicteto enseñaba a sus discípulos a aplicar la razón en cada situación. Eso es lo que vuelve al estoicismo relevante hoy. No es teoría, es práctica. No es perfección, es progreso. La filosofía se convierte en hábito cuando se transforma en acciones concretas. La pausa antes de reaccionar. La revisión diaria de los propios actos. El reconocimiento de lo que depende y no depende de uno. La aceptación del presente. El cultivo de la virtud. Esa práctica cotidiana genera cambios profundos. Porque no se trata de un cambio superficial o temporal, sino de una transformación que nace desde adentro. En un mundo donde las modas y las tendencias van y vienen rápido, el estoicismo ofrece una base sólida, un marco para construir una vida coherente y significativa. Pero para eso hay que comprometerse. Hay que hacer el trabajo duro. Hay que estar dispuesto a enfrentar los propios defectos, las propias contradicciones. El camino estoico no es para quienes buscan atajos. Es para quienes quieren crecer. Para quienes quieren resistir. Para quienes quieren vivir con propósito. La práctica diaria del estoicismo puede incluir la meditación matutina para prepararse para el día. La reflexión nocturna para evaluar acciones. La escritura para ordenar pensamientos. El ejercicio de la templanza en situaciones difíciles. La deliberación consciente antes de tomar decisiones importantes. Cada uno de estos actos, repetidos con constancia, fortalece la mente y el carácter. Además, la práctica estoica ayuda a enfrentar mejor las crisis. No porque las elimine, sino porque prepara para resistirlas con serenidad y claridad. Y eso es especialmente valioso en tiempos de incertidumbre, donde la ansiedad y la distracción son moneda corriente. Al final, el estoicismo se vuelve un estilo de vida. No solo una teoría para entender, sino una forma de ser que permea todo. Desde la manera en que te relacionas con otros, hasta cómo manejas tus emociones, cómo enfrentas los obstáculos, y cómo construís tu día a día. Este regreso del estoicismo a la popularidad no es casual. Es la respuesta a una necesidad profunda de sentido, orden y poder interior en tiempos caóticos.
¿Querés transformar tu vida? No basta con conocer el estoicismo. Hay que vivirlo, practicarlo y hacerlo parte de vos. En las últimas décadas, la cultura global ha experimentado un cambio profundo. Las respuestas tradicionales a la búsqueda de sentido y bienestar parecen ya insuficientes. Y en ese vacío, nuevas corrientes emergen, buscando ofrecer claridad y propósito. Entre ellas, el estoicismo destaca por su propuesta radicalmente práctica y accesible. No promete soluciones mágicas ni evasiones, sino herramientas concretas para enfrentar la vida real. Este resurgimiento no es casualidad, sino respuesta a una necesidad colectiva. El deseo de autenticidad en tiempos de máscaras digitales. La búsqueda de equilibrio en medio del ruido constante. La aspiración a poder interior frente a la incertidumbre externa. Movimientos como el minimalismo, la meditación mindfulness, el desarrollo personal con enfoque en hábitos conscientes, y la filosofía práctica comparten con el estoicismo una raíz común. La intención de vivir con propósito y atención plena. El estoicismo, sin embargo, añade un marco ético y una estructura mental que lo hace único. No solo se trata de reducir el ruido, sino de cultivar virtudes internas como la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje. Esta filosofía, que data de hace más de 2000 años, resuena hoy porque ofrece respuestas claras a dilemas universales. ¿Cómo mantener la calma cuando todo parece caótico? ¿Cómo actuar con integridad cuando el mundo impulsa al atajo? ¿Cómo construir una vida significativa sin perderse en distracciones? El público contemporáneo, especialmente jóvenes y profesionales, busca justamente eso. Una guía que no sea solo motivacional ni superficial, sino profunda, real y aplicable en el día a día. Y el estoicismo les da eso. Una brújula para navegar la complejidad sin perder el norte interior. Este renacer también se ve impulsado por la accesibilidad. Libros modernos, podcast, comunidades online y cursos han democratizado esta filosofía, haciendo que sus enseñanzas lleguen a más personas que nunca. Además, la crisis global, desde la pandemia hasta las tensiones sociales y económicas, ha generado un contexto ideal para que las enseñanzas estoicas vuelvan a ser valoradas. Porque en tiempos de incertidumbre, la resiliencia mental y emocional es más necesaria que nunca. El estoicismo no solo se adapta a la modernidad, la complementa con un enfoque que equilibra razón y emoción, acción y reflexión. Por eso, cada vez más personas encuentran en él una forma de resistir sin perder la humanidad, de avanzar con firmeza sin sacrificar la paz interior. Este fenómeno no es una moda pasajera, sino una respuesta profunda a una época que exige nuevas formas de ser y estar en el mundo. En el cruce entre la filosofía antigua y la ciencia moderna, el estoicismo encuentra una nueva relevancia. Su enfoque práctico y su énfasis en el control emocional conectan profundamente con los descubrimientos de la psicología contemporánea. Muchas terapias actuales, como la terapia cognitivo-conductual, TCC, comparten principios clave con el estoicismo. La idea de que nuestros pensamientos influyen directamente en nuestras emociones y conductas es central en ambos enfoques. Por ejemplo, la TCC enseña a identificar y modificar creencias irracionales o dañinas, algo que los estoicos practicaban mediante la reflexión crítica y el examen constante de sus juicios. Ambas corrientes reconocen que no son los eventos externos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Además, el estoicismo aporta una dimensión ética que muchas terapias no abordan directamente. La búsqueda de la virtud como camino hacia una vida plena y significativa. Esta integración entre filosofía y psicología moderna explica en parte el renovado interés por el estoicismo. Ofrece un marco para no solo manejar el malestar emocional, sino para trascenderlo mediante un compromiso con valores sólidos y una visión coherente del mundo. En tiempos donde la salud mental es una preocupación creciente, el estoicismo proporciona herramientas accesibles para cultivar resiliencia, estabilidad y bienestar.
Su práctica diaria ayuda a desarrollar la capacidad de observar las emociones sin ser arrastrado por ellas, de aceptar la realidad con serenidad y de actuar con intención y propósito. Además, la simplicidad y flexibilidad del estoicismo permiten que cualquier persona pueda adaptarlo a su vida, sin importar su contexto o formación. Esto lo convierte en una filosofía práctica y accesible, no un sistema rígido o exclusivo. La creciente difusión de estas ideas a través de libros, podcasts y talleres contribuye a su popularización global. Por último, el estoicismo invita a una reflexión profunda sobre nuestra relación con el sufrimiento y la adversidad, ofreciendo un camino para encontrar sentido incluso en las dificultades. En resumen, el estoicismo conecta con la psicología moderna y la necesidad actual de herramientas efectivas para enfrentar los retos emocionales, lo que explica en buena medida su renovada popularidad. Hoy en día, el estoicismo no es solo una filosofía abstracta ni un tema de libros antiguos. Es una práctica viva que cientos de miles de personas incorporan para transformar su realidad. Desde ejecutivos que enfrentan la presión extrema en sus trabajos, hasta deportistas que buscan mejorar su rendimiento mental, pasando por emprendedores que necesitan mantener el foco ante la incertidumbre. El estoicismo se ha convertido en una herramienta poderosa para navegar la complejidad moderna. Por ejemplo, muchos profesionales usan la enseñanza estoica de enfocarse en lo que está bajo su control para manejar el estrés laboral. En lugar de preocuparse por decisiones de terceros o resultados inciertos, concentran su energía en sus propias acciones y respuestas. Esto no solo reduce la ansiedad, sino que también mejora la eficacia. En el mundo del deporte, atletas de élite aplican principios estoicos para mantener la calma ante la presión competitiva, aceptar errores sin frustrarse y persistir con disciplina. Esta mentalidad fortalece su rendimiento y les permite recuperarse rápidamente ante las adversidades. Emprendedores y creativos, por su parte, encuentran en el estoicismo una guía para no caer en la desesperación cuando los resultados tardan en llegar, para aceptar el fracaso como parte del proceso y para mantener la perseverancia diaria. Más allá de profesiones específicas, muchas personas comunes adoptan prácticas estoicas para mejorar su bienestar emocional. Ejercicios como la reflexión diaria, la visualización negativa y el enfoque en la virtud les ayudan a manejar mejor sus emociones, cultivar la paciencia y vivir con mayor sentido. Este uso actual del estoicismo también ha sido impulsado por comunidades online y cursos que democratizan su acceso y adaptan las enseñanzas a los contextos modernos. Lo interesante es que el estoicismo no busca eliminar el sufrimiento ni prometer felicidad constante. Busca desarrollar resiliencia, equilibrio y fortaleza interna para enfrentar la vida tal como es. Esta perspectiva honesta y práctica resulta atractiva para quienes están cansados de soluciones superficiales o de la búsqueda interminable de placer. Así, el estoicismo vuelve a estar en el centro de atención no solo como una filosofía para estudiar, sino como un estilo de vida que brinda herramientas reales para vivir con intención, claridad y calma. El poder del estoicismo no reside únicamente en su capacidad para transformar a un individuo, sino también en su potencial para construir comunidades que fomentan el crecimiento, la responsabilidad y la virtud. La filosofía estoica pone un fuerte énfasis en la interconexión humana y en la idea de que somos parte de un todo. Marco Aurelio lo expresó claramente: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. En la era digital, donde la conexión es constante pero muchas veces superficial, las comunidades estoicas ofrecen un espacio diferente. Un espacio donde el compromiso con el autodesarrollo y la ética se traduce en apoyo mutuo, diálogo sincero y crecimiento compartido. Estas comunidades suelen organizar encuentros, talleres y debates, tanto en línea como presenciales, que ayudan a profundizar en las enseñanzas estoicas y a aplicarlas en contextos cotidianos. El liderazgo auténtico hoy enfrenta desafíos inéditos. La velocidad del cambio, la complejidad global y la crisis de confianza exigen líderes con principios sólidos y equilibrio emocional. El estoicismo, con su énfasis en la virtud, el autocontrol y la responsabilidad, ofrece un modelo poderoso para ese tipo de liderazgo. Un líder estoico no busca imponer su voluntad con arrogancia,
ni actúa movido por emociones pasajeras o intereses personales. En cambio, actúa con sabiduría, justicia, templanza y coraje, buscando el bien común y manteniendo la calma en medio de la adversidad. Esta filosofía enseña que el verdadero poder no reside en el dominio externo, sino en la fortaleza interior. Un líder estoico entiende que no controla todo, pero sí controla su actitud y sus decisiones. Sabe que su ejemplo es la herramienta más poderosa para influir y guiar a otros. Por eso cultiva la coherencia entre sus valores y acciones. Además, el estoicismo fomenta la empatía y la humildad, esenciales para conectar genuinamente con las personas y construir relaciones de confianza. Un líder que se sabe humano, con virtudes y defectos, puede inspirar autenticidad y compromiso en su equipo. En tiempos de crisis, el liderazgo estoico se destaca por su capacidad para mantener la serenidad y la claridad mental, lo que permite tomar decisiones acertadas bajo presión. Esto genera estabilidad y confianza en quienes dependen de su guía. El modelo estoico también invita a la reflexión continua y al aprendizaje constante, reconociendo que la perfección es imposible, pero la mejora es siempre posible. Por último, este tipo de liderazgo impulsa un sentido profundo de propósito y servicio, alejándose del ego y centrando la atención en el bienestar colectivo. En un mundo saturado de mensajes superficiales y líderes efímeros, el estoicismo ofrece una brújula para quienes quieren liderar con integridad y impacto duradero. Además, el entorno donde vivimos influye profundamente en nuestro comportamiento y hábitos. El estoicismo reconoce esto y promueve la creación de espacios, tanto físicos como sociales, que favorezcan la virtud, la templanza y la claridad mental. Esto incluye rodearse de personas que compartan valores similares, evitar influencias tóxicas y diseñar hábitos que potencien el autocontrol y la reflexión. En este sentido, el resurgimiento del estoicismo está acompañado por una búsqueda colectiva de sentido y coherencia, no solo en lo personal, sino también en lo social. La crisis de valores y la sensación de desconexión social que caracteriza a nuestra época generan la necesidad de pertenecer a grupos con propósito. El estoicismo ofrece esa posibilidad. Una comunidad basada en principios universales que promueven la justicia, la sabiduría, la templanza y el coraje. Por eso, muchas personas encuentran en estas comunidades un refugio y un motor para su transformación. Al formar parte de un grupo donde se practican y valoran estas virtudes, el compromiso individual se fortalece. La responsabilidad aumenta. La transformación se profundiza. Y así, el estoicismo deja de ser solo una filosofía personal para convertirse en un movimiento que impacta vidas y sociedades. En tiempos donde la fragmentación y el aislamiento parecen crecer, esta dimensión social del estoicismo cobra aún más relevancia. Porque el crecimiento auténtico no es solo interno, también es relacional. Y el estoicismo, con su llamado a la virtud y al servicio, nos invita a construir puentes en lugar de muros. En un mundo marcado por la incertidumbre, el cambio constante y la saturación de estímulos, el estoicismo emerge como una filosofía que no solo resiste el paso del tiempo, sino que gana relevancia creciente. Su fuerza radica en su simplicidad y profundidad. No ofrece respuestas fáciles ni falsas promesas. Ofrece una guía clara para vivir con virtud, sentido y resiliencia. El estoicismo nos enseña a enfocarnos en lo que podemos controlar, a aceptar lo que no está en nuestras manos, y a cultivar una mente firme y serena ante las adversidades. Esta filosofía no es un refugio para los débiles, sino un entrenamiento para los fuertes de verdad, para quienes no huyen del sufrimiento, sino que lo enfrentan con coraje y sabiduría. En tiempos donde la superficialidad y la rapidez parecen dominar, el estoicismo invita a la profundidad y a la reflexión consciente. Nos recuerda que la verdadera libertad está en la mente, y que la paz interior no depende de las circunstancias externas. Por eso, más personas se sienten atraídas por esta enseñanza milenaria, porque ofrece un camino para ser dueños de nuestra vida, en lugar de simples espectadores o víctimas de las circunstancias. El estoicismo es un llamado a la acción consciente, a vivir con intención y a construir una vida coherente con nuestros valores más profundos. No es solo una filosofía para estudiar. Es un modo de vida que transforma desde adentro hacia afuera. Su vigencia se explica porque responde a necesidades humanas universales. La búsqueda de sentido, la gestión del sufrimiento, el deseo de libertad interior.
Así, el estoicismo se convierte en un faro para quienes quieren vivir con autenticidad, con integridad y con un poder interior que no depende de nada externo. Este resurgimiento no es una moda pasajera, sino una invitación a reencontrarnos con una sabiduría ancestral que sigue siendo profundamente necesaria. Para cerrar, recordá, la vida no es lo que te pasa, sino cómo la enfrentas. Y el estoicismo te da las herramientas para hacerlo con fortaleza, claridad y propósito. Si estás buscando un camino que te ayude a vivir mejor, más consciente y con mayor paz interior, este es el momento de descubrir el poder del estoicismo. ¿Te has preguntado por qué el estoicismo, una filosofía milenaria, está ganando popularidad nuevamente en pleno siglo XXI? En un mundo saturado de información, cambios vertiginosos y desafíos constantes, esta antigua sabiduría se ha convertido en un faro para quienes buscan estabilidad emocional, claridad mental y un propósito profundo. Este vídeo te invita a descubrir las razones por las cuales el estoicismo está resurgiendo con fuerza, gracias a su enfoque práctico, ético y profundamente humano. Aprenderás cómo esta filosofía ancestral ofrece herramientas para manejar el estrés, la incertidumbre y las emociones intensas, sin caer en la rigidez o la insensibilidad. Exploramos cómo el estoicismo conecta con la psicología moderna, cómo se ha adaptado a los desafíos contemporáneos y por qué tantas personas, desde profesionales hasta jóvenes, lo están incorporando en sus vidas para lograr un mayor bienestar y autodominio. Suscríbete para más contenido que transforma y fortalece. Activa la campana para no perderte los próximos vídeos. Compartí este vídeo con alguien que necesite reencontrar su equilibrio y poder interior.